bueno, es lo más, como, más fácil como para decorar una pieza, ¿sí? El engobe se trabaja en estado de cuero. El estado de cuero es cuando yo realizo la pieza y no se seca, ¿sí? No está seca del todo, está bien firme la pieza, pero no está seca, ¿sí? En ese estado yo le puedo poner engobe. Por ejemplo, esta macetita gatito, tiene engobe. Está toda pintada con engobe y tiene un esgrafiadito de lo que es bueno, los bigotitos, los ojitos, todo. Eh, y el grafiado es cuando se le saca con algún palito brochet, puede ser, o alguna piecita, con alguna herramienta, se saca la partecita, entonces se ve blanco abajo, ¿sí? Este, una vez que está la pieza engobada, ¿sí? Que ya le pusimos, la pintamos, la dejamos secar y va al horno. Al horno se cocina a 900 grados, ya la pieza tiene consistencia de cerámico, y después lo que hacemos es darle el esmalte, ¿sí? Para que esto tenga brillo y para que me impermeabilice la pieza, porque si yo quisiera puedo hacerla una tacita, con las orejitas por el otro lado, puedo hacerla una tacita y tengo que impermeabilizar la pieza, porque si no de a poco se va a ir filtrando. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó la pieza con el esmalte transparente. El engobe se trabaja, se fabrica. Hay una fórmula que yo dejé en el grupo, la vamos a volver a subir para que las chicas que empezaron hace poquito la tengan, pero se hace es en base a arcilla en polvo, ¿sí? La arcilla, por eso es que se tiene que trabajar cuando la pieza está en estado de cuero, porque si se seca esa pieza y yo le quiero poner engobe, no va a agarrar, se va a descascarar, ¿sí? Porque es como querer pegarle, qué sé yo, esto está húmedo y está seco y le quiero pegar la colita porque se me rompió, no va a agarrar, ¿sí? Se va a terminar rompiendo, se va a notar la grieta, en caso de que se haya secado una pieza, porque es el estado más frágil de la cerámica cuando está seco. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando lo guardan y eso, y lo trasladan, porque si tiene, por ejemplo, cositas finitas, una cita o algo, se puede llegar a romper en ese estado, en el estado seco, ¿sí? Así que si se rompen, bueno, es muy probable que esa pieza no quede bien, ¿sí? Se va a notar la grieta, todo cuando queramos unirla. Así que bueno, este es más o menos un pantallazo sobre engobe. No sé si a alguna le queda duda todavía del tema de engobes, que me levante la mano o que me ponga un mensajito y yo lo vuelvo a explicar, ¿sí? Eh, pero bueno, es importante que me digan. Sí, Vero. Quería hacerte una consulta. Yo ayer hice una pieza, ya está, Sí. no está en estado de cuero, dureza cuero, sino ya está media sequita, la hice ayer en la tarde. Ya no puedo ponerle engobe, ¿cierto? ¿Está blanca? No, está ¿Media gris? media gris, está todavía húmeda, pero no está seca, la hice anoche, ayer en la tarde. No, Pero está no bien, a esa la compré un podés engobe. todavía ponerla en una bolsita, con un rociador, rociarla, ¿sí? Los rociadores que usamos para, bueno, estos que traen perfumito y eso, ténganse siempre a mano uno con agua, entonces la rocían la pieza un poco y agréguenle humedad de a poquito, cuando se me está secando mucho, le vamos agregando humedad de a poquito y la ponemos en bolsa. Siempre para mantener una pieza en estado de cuero, acuérdense que tiene que estar en bolsa, que las bolsas no tengan huequitos, y si tienen un huequito, bueno, pónganle en 2 o 3 bolsas, cosa de que no le entre aire por ningún lado. Así que bueno, en manteniéndola más o menos, porque tampoco es que tiene que estar
muy húmeda. Si la pieza está muy húmeda, lo que va a pasar es que también va a repeler un poco ese engobe, entonces le voy a pasar y se me va a salir. Tiene que estar estado de cuero, pero bien firme, más tirando a sequito, ¿sí? Así que bueno, eso sería para el engobe. El engobe, como te dije, se forma con arcilla en polvo. Para hacer colores, por ejemplo o rosa, colores claros, lo hago con arcilla en polvo blanca, ¿sí? Para hacer colores oscuros como el negro, lo hago con arcilla en polvo roja. Lleva flux, que es un fundiente que hace que la pieza se adhiera, ¿sí? Bueno, la proporción después te la voy a dar, que son 10, media cucharadita de flux, y una cucharadita o un poco más de pigmento o óxido. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de los óxidos también? Que es lo que estamos viendo ahora. Con los óxidos también se pueden hacer engobes. Y les voy a mostrar un poco. Por ejemplo, este óxido, ¿de qué puede ser? De cromo. Si se acuerdan, chicas. Este óxido que cuando yo le pongo transparente, cambia de color. ¿Qué óxido es? Cobre. Óxido de cobre es el único que cambia de color una vez que va al horno cuando tiene transparente, ¿sí? Cuando ustedes vayan a comprar, le pidan óxido de cobre, seguramente le van a preguntar qué cobre. Pues ahí está el carbonato de cobre, que es como el más, livianito de todos, el que da un color más clarito. Después está el cobre negro. El cobre rojo es el que da un cobre más oscuro, ¿sí? Más intenso. Acuérdense que si yo le pongo mucha cantidad, el óxido se intensifica mucho y se pone negro, ¿sí? Como quemado. Se satura. Por ejemplo, acá. ¿Sí? En una piecita de arcilla roja, le pusimos el óxido de cobre, pero en la parte de arriba lo intensifiqué un poquito más, ¿sí? Le puse más cantidad. Se petrifica, se queda como un carbón, ¿sí? En las partes donde queda menos, yo lo limpio un poquito y me va a quedar, se va a marcar, ¿sí? Las ranuritas, por eso está bueno hacer los óxidos, las pátinas de óxido, sobre piezas que tengan un relieve, ¿sí? Un bajo relieve, así se mete y me hace como un cordoncito, me marca bien. Si yo le pongo el transparente, después cambia de color y se va a verde, ¿sí? Y según la intensidad del óxido, me va a dar ese verde. Acá, por ejemplo, es otro tipo de óxido, ¿sí? Es el mismo óxido, puede ser óxido negro y este puede ser... La fórmula de engobe te están pidiendo. ¿Cómo? Una de las chicas pedía la fórmula de engobe. Ajá. Bueno, ya ahora lo voy a subir de vuelta al grupo, ¿sí? Lo vamos a compartir de vuelta. Y bueno, así tienen todas la fórmula del engobe. Por ejemplo, esta teselita está hecha con engobe, ¿sí? Tiene engobe celeste, un poquitito más oscuro, un color beige, y está esgrafiado. ¿Se acuerdan que yo les había dado también, les había pasado muchas fotos de cuando, fotos de esgrafiado, ¿sí? Que se pueden hacer un montón de trabajo y decorar con esgrafiado. ¿Se acuerdan que había me parece que era un plato que tenía una mandala que estaba preciosa, esgrafiada? También se puede trabajar con reserva de papel. Es otra teselita que acá se ve bien el óxido de cobre, y en las puntitas, acá,
En las puntitas tiene un poquitito de transparente, entonces por eso da ese verdecito. Estas son las pátinas, ¿sí? Los engobes, que era lo que formábamos y le poníamos en estado de cuero, también se podían hacer engobes de óxido. Lo que no se puede hacer con el engobe es ponerle, con los óxidos, es ponerlo en la parte donde yo va a tener, donde van a tocar con los alimentos, por ejemplo en un plato, en una taza por dentro o en la parte de la boca. En esas zonas no hay que ponerle óxido, ¿sí? El óxido se puede poner a modo decorativo, y ahora les voy a mostrar bien una tacita, a ver, con óxido. Espérenme un segundito porque me la olvidé. Ahí les traigo. Perdón, pero me olvidé. Bueno, acá les mostraba la tacita. Si se alcanza a ver bien. Esta parte de abajo es óxido. Y esto que tiene ahí también es óxido. Es un sellito y el sellito. Y después tiene esmalte. El esmalte siempre, las tazas por lo general, hay que esmaltarlas por dentro y un poquito la boquita para que cuando apoyemos la boca no se sienta tan rugoso. Esta es la que trabajamos, mi llamita, que ya está terminada, esmaltada. La vez pasada les había mostrado cómo se esmaltaba. Así que hoy lo vamos a hacer de vuelta, ¿sí? Para que puedan esmaltar ya sus piezas. Primero hay que cocinarlas, ¿sí? Para poder esmaltar siempre tiene que estar la pieza cocinada, en bizcocho. Cuando está cruda, lo único que puedo hacerle es engobarla, ponerle engobe. Después, para ponerle óxido, hacerle una pátina de óxido, tiene que estar bizcochada, ya tiene que haber pasado por el horno. Y para ponerle esmalte, también ya tiene que haber pasado por el horno, ¿sí? Entonces, no sé si alguien hizo alguna tacita o alguna otra piecita. Igual, primero, bueno, no sé, tienen que cocinar todas las piezas esas. Pero bueno, vamos a hacer... Les voy a también dar la... Patricia, ¿Sí? cuando vos la pasás por el horno y ahí la cocinás y le pones óxido, después otra vez no vuelve al horno, ya está. Sí, vuelve de vuelta al horno, porque... Ahí serían 2 veces. Sí, va 2 veces cada pieza al horno. Porque acuérdense que los esmaltes son a base de sílice, de vidrio. Ese vidrio en el horno se funde y me va a dar esto, porque si no es un polvito, como yo les mostré la vez pasada. No sé si quieren que se los vuelva a mostrar cómo preparar el tema de esmaltes, por las dudas de que no les quede muy claro. Pero lo ¿Para que el vamos esmalte? a... ¿Lo del esmalte decís? Sí. Ah, sí, si querés. Sí. Acuérdense que para hacer esmalte, que es esto que yo tengo preparado acá, lo que vamos a hacer es comprar, el esmalte viene en varios colores y transparente. El transparente es para para impermeabilizar la pieza que tiene engobe, ¿sí? O pues, algunos, bueno, trabajan solamente con transparente y dejan que la pieza tenga el color natural, que es blanco en el caso de la arcilla blanca, o terracota en el caso de la arcilla roja. Se le puede poner. Y dejarlo así. Pero bueno, todos los colores de esmalte se preparan de la misma manera, es por proporción, ¿sí?
yo, si trabajo, a ver, tengo todo allá. Para armar un color o cualquier tipo de esmalte, tengo que medir un vasito de esmalte, ¿sí? O lo que sea, por ejemplo, si van a hacer mucha cantidad, 2, 3 vasitos de esmalte por la misma cantidad de agua, ¿sí? Les voy a armar así, tienen un poquito presente. Me olvidé casi todo. Este es esmalte blanco. Yo como uso bastante, compro una buena cantidad. Pero con 250 gramos, que es lo que venden, a ustedes les va a alcanzar, va a estar bien. Así que lo que tengo que hacer es, por ejemplo, acá, voy a preparar un poquito para mostrarles nada más. Pero ustedes pueden, para preparar toda la cantidad que tiene, el esmalte no se echa a perder, no se va a vencer, pueden tenerlo preparado ya, porque lo que hace, si uno lo prepara con tiempo, se hidrata bien, ¿sí? Entonces, lo mejor es prepararlo con tiempo para que después cuando le ponga yo la pieza no me queden los grumos. Es muy probable que si ustedes lo preparan y lo usen enseguida, y hacen, le queden los grumitos, ¿sí? Por eso lo mejor es prepararlo de un día para el otro, el esmalte. Pero bueno, por ejemplo, yo preparé esta cantidad, que es la mitad casi del vasito. Voy a usar la misma cantidad de agua, ¿sí? La misma cantidad que usé de esmalte, le voy a poner en agua. Se usan las mismas medidas, sería, ¿no? Claro, o sea, vas a usar como unidad lo que sea. Por ejemplo, yo usé este vasito. Pero Claro, una si medida querés, por por una ejemplo, usar, qué sé yo, un vasito plástico, tiene que ser siempre la misma medida, ¿sí? Claro. La misma medida de agua que de esmalte. Ahí yo ya tengo formado el esmalte, ¿sí? Con la misma proporción. Hay esmaltes que son un poco más espesos que otros. Eso lo van a ir viendo, ¿sí? Pero por lo general, con esa proporción andan bien todos los esmaltes. Lo voy a batir bien, tampoco que haga tanta burbuja. Hay esmaltes que, por ejemplo, el blanco, que son muy espesos, y se van enseguida al fondo. Después les cuesta muchísimo revolverlo, que se integre bien. A esos esmaltes lo que pueden hacer es ponerle una pizquita de sal, ¿sí? Eso va a hacer de que esté más homogéneo. Por ahí cuando quedan muy aguachentitos también con una pizquita de sal quedan bien. Esto no lleva flux, ningún adherente, porque esto ya es a base de un fundente, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que llevar es el esmalte y agua. Una vez que está así, y yo quiero esmaltar una pieza por dentro, como por ejemplo una taza, la mejor manera de esmaltarla es por inmersión, que se llama así, no con pincel, porque lo que me va a hacer, pues, si fuera esmalte transparente no hay problema, pero cuando el esmalte es de color, me va a quedar veteado si lo hago con pincel. Lo mejor, o si yo quiero, por ejemplo, otra pieza, quiero, por ejemplo, esta pieza la quiero esmaltar toda con un color, tengo que darle las pinceladas siempre que de un lado para un lado, ¿sí? Siempre es horizontal, y después dejarla secar un poquitito y después vertical, ¿sí? Para que quede más prolijita. Y la última tendría que ser con una flitera, que después le voy a mostrar, ahora me olvidé todo. Con una flitera para que le dé la última la capa sea pareja, ¿sí?
Pero cuando yo tengo, por ejemplo, tazas o algún cuenquito tipo compoterita, algún cuenquito, lo mejor es esmaltarla, es preparar bastante esmalte, porque si yo pongo poquitito esmalte, ¿sí? Me va a alcanzar, no me va a, voy a tener que estar pasándole pincel en las partes donde después no me llegó, si el esmalte. Así que lo mejor es preparar bastante esmalte y llenarlo. Siempre acuérdense que cuando voy a esmaltar tengo que revolver bien, porque enseguida se va al fondo el esmalte. Lo que voy a hacer es esmaltar por inmersión. Entonces voy a llenar la tacita o el vaso o el cuenquito y voy a contar por 20 segundos más o menos. Y voy a tirar. Una vez que pasaron los 20 segundos, lo tiro, ¿sí? El esmalte. Si yo lo dejo mucho tiempo, se me va a saturar de agua y me va a repeler el esmalte. Y si no, también puede ser que mucha cantidad de esmalte, o cuando está muy cargado, está muy pesado, me rompa la pieza, ¿sí? Todas esas cosas seguramente las van a ir viendo con el tiempo. Si la pieza es muy flaquita, ¿sí? Porque no la hicieron de 5 milímetros, la hicieron más finita, es probable que se rompa y también que se sature más rápido de agua. Entonces, lo mejor es que tenga, por eso es que yo les decía que tienen que tener más de 5 milímetros de espesor cuando yo hago una pieza, ¿sí? Tengo que tener las maderitas a los costados y que tengan siempre más de 5 milímetros de espesor. Si yo quiero hacerle esto mismo, ¿sí? Esta boquita, lo mejor para que me quede parejo también no es pasarle con pincel, sino también sumergirla para que me quede parejita en su totalidad y bien esmaltado. Los esmaltes, uno piensa de que le pasó con el pincel y que se ve muy prolijito y bien esmaltado, pero cuando va al horno es otra la historia. Ahí se funde y por ahí hay partes donde me quedó como más acumulación de esmalte, entonces se nota mucho lo veteado del esmalte. Por eso es que la mejor manera de esmaltar es siempre por inmersión, pero bueno, hay que tener bastante cantidad de esmalte, por ahí están medio caros los esmaltes, entonces hacemos lo que podemos. Voy a siempre ver que esta partecita de arriba me quede derecha para que la pieza quede esmaltada toda derecha. Y también voy a contar por 20 segundos, 25, y lo voy a sacar. La dejo que escurra bien. Y ya tengo mi tacita esmaltada en su totalidad. Cuando se seque un poquito, ustedes van a ver, como por ejemplo este caso, no sé si se alcanza a ver, que tiene unos puntitos de aire. No sé si se alcanza a ver. Pero cuando se seca, esos puntitos de aire que le quedaron, son unos huequitos, le van a pasar el dedo muy suavecito y le van a sacar ese airecito que quedó. Una vez que está esmaltado, que tiene el óxido, ya lo puedo cocinar. Acá yo estoy viendo, en esta partecita, que le faltó un poco. No me llegó, no sé por qué se ve tan claro. No me llegó el esmalte en la partecita de acá arriba, entonces ahí sí, con el pincel,
Voy a tapar lo poquito que me quedó, que me faltó. Acuérdense, esto siempre tiene, cuando le pasan esmalte, no tengo que apoyar, sino tengo que dejar caer la gotita y esa gotita que arrastre, ¿sí? Una vez que tengo esmaltadito, puedo hacerle el óxido. Y les voy a enseñar a preparar las pátinas de óxido. Pueden tenerlo, yo por lo general tengo ya preparadito en un frasco con tapa las pátinas, ¿sí? La que trabajo mucho, que es este color, que es el carbonato, el carbonato de cobre, pero si no pueden tener manganeso, por ejemplo, este óxido, es óxido de hierro. ¿Se acuerdan que el óxido de hierro siempre va a dar color terracota, rojo? Acá hay otro tipo de óxido que se llama cobre negro. Este que yo trabajo es un carbonato de cobre. Patricia, Pero ¿el carbonato de cobre queda como un oliva clarito así? ¿Como un verde oliva el carbonato clarito? de cobre da más clarito, sí, da ¿Verde oliva? da un color. Es más, ¿O no? de todos los cobres es el más clarito que da. Si no, no tan verde oliva, Medio verde depende menta. mucho la intensidad que le da. Este, por ejemplo, es cobre negro, Sí. ¿sí? Y es según, varía mucho en la Bien. intensidad que yo le pongo. Si le pongo mucha cantidad, me va a dar se va a saturar, por ejemplo acá, no sé si se alcanza a ver, entonces se va a saturar. Y si yo le pongo el esmalte transparente, es muy probable que me quede así. ¿Sí? Este cobre es sin esmalte transparente, y acá está con el esmalte transparente. Claro, cambia. Si yo le pusiera a este cobre una pincelada de blanco, sí, me va a dar un verde aguamarina, hermoso. Pero bueno, si no, me va a dar así. Da distintos verdes según la intensidad de cobre que le haya puesto, según la cantidad. Si le pongo mucha cantidad de cobre, me va a dar un verde más oscurito. Acá se nota más, en la puntita se nota más. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a preparar entonces el óxido, vamos a preparar un poquitito de los dos. Voy a preparar este que es óxido de cobre. Yo había traído una cucharita. El cobre no es necesario que le pongamos fundente, porque de todos los óxidos es el más fundente que hay, ¿sí? Este óxido no necesita que yo le ponga flux. Si le pongo flux es muy probable, y si me paso, que tire a verde, que no me quede marroncito, sino que me tire más tipo verdoso y se ponga más vidrioso. Así que al cobre no le voy a poner nada. Se va a fundir igual en el horno, entonces no voy a necesitar. Y para el óxido de hierro, sí, todos los demás óxidos van a necesitar flux, ¿sí? En lo que es manganeso, el óxido de cobre, el óxido cobalto, perdón, y el óxido de cromo y el de hierro necesitan flux, ¿sí? Necesitan un fundente para que se adhiera a la pieza y en el horno se quede como pegado en la pieza, ¿sí? Es una pizquita. Son muy intensos los óxidos, son mucho más intensos que los pigmentos, entonces no voy a necesitar mucha cantidad. Salvo que quiera y lo tenga preparado en un frasquito con agua, entonces, pero yo ahora, como voy a hacer para muestra, voy a preparar una pizquita. Esa pizquita de óxido va a ser una menor cantidad de flux. Acuérdense que los flux vienen alcalinos, que es lo que vamos a trabajar nosotros, y si no, también vienen otros tipos de flux, que son
con plomo, que tienen en su composición plomo. Hay otros que de 825 que dan, los diferentes flux van a ir dando diferentes tonalidades cuando yo hago decoración, que eso, bueno, también es con el tiempo, lo van a ir viendo. Cuando yo quiero hacer piezas decorativas y trabajo solamente con óxido, me van a ir dando diferentes tonalidades los flux. Entonces es un poquitito menos que la cantidad de óxido de flux va a ser. Y le voy a poner agua. Acá le puse bastantita agua porque es bastante, ese poquitito que ustedes vieron se hace muy fuerte, muy intenso el color. Y lo voy a revolver bien. Este es el óxido de hierro. Al cobre, acuérdense que solamente se necesita un poco de agua nada más. ¿En qué varían las proporciones que yo le ponga de agua después en la pieza? ¿En algo o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Si la cantidad de líquido o de agua que yo utilice hace alguna variación después en la pieza. Sí, por ejemplo, o sea, no me va a quedar tan saturado. ¿Sí? Si yo lo pongo un poquito más aguachento, si no le voy a tener que pasar una esponja limpia para sacarlo, porque si yo le dejo que quede muy intenso, se me va a saturar y se va a poner negro. Por ejemplo, acá. Esta pieza tiene óxidos. Acá tiene un poco de óxido de cobre y transparente encima y da. Pero yo, por ejemplo, acá quise darle como una apariencia quemadita. Lo que hice fue ponerle más intenso, más purito el óxido, ¿sí? Que no esté tan aguachento. Y acá, para que no me quede todo como quemado, ¿sí? En la otra parte, sí está un poquito más aguadito. Hoy lo limpié. Si la pieza queda como muy oscura, lo que hay que hacer es pasarle una esponjita limpia y sacarle, barrerle un poco el óxido que tiene tan intenso. Por ejemplo, esta pieza la voy a poner, le voy a poner en la parte de abajo. Ahí está bastante, pero por ejemplo, ahí la puse como muy saturada, ¿sí? Está muy intensa. Lo que puedo hacer es con un poquito de agua, limpiarla un poco. Puedo limpiar el pincel o con una esponjita. Con agua voy a sacarlo un poco. Patricia Guerrero pregunta, el óxido así preparado, dice, ¿se hace medio frasco, si lo puede guardar y por cuánto tiempo? El óxido preparado, sí, acuérdense siempre de ponerle a todo lo que tienen en frasquito su nombre, ¿sí? Un rótulo. Se puede preparar y se puede mantener por un montón de tiempo, porque esto no se vence. Todo lo que es de cerámica no se vence. Entonces pueden tenerlo. A lo sumo lo que va a pasar ya sea con el engobe, con el esmalte o con los óxidos es que se sequen. Pero lo que hago es hidratarlo y nada más. No necesito ponerle ni más flux, ni más pigmento, ni más óxido. Lo que hago es ponerle agua para hidratar todo lo que con el tiempo por ahí se evaporó. Entonces, la pátina puede ser tanto con pincel como con esponjita. Bien. Después Lorena Abel preguntaba si lo de la segunda bandeja que estabas preparando, si ese era el óxido de cobre.
Sí, ahora vamos a poner óxido de cobre. ¿Es óxido de cobre esta bandejita con negro? Es un cobre, el cobre negro. ¿Vieron? De esta manera yo voy a ir suavizando un poco, porque si yo le pongo a pincel solamente, tengo que aguarlo un poquito para que, y para que me salte todo el trabajito que yo tengo, tendría que limpiarlo un poco y que se acumule dentro de las ranuritas que yo hice, del trabajito que hice. Este está bastante aguadito, pero si quiero le puedo poner más cantidad e intensificarlo un poquito más. Lo vamos a poner porque quedó muy aguadito. ¿Qué dijo? ¿Eso es una azucarera, Patricia? Una macetita que quedó acá. Una más. También lo que puedo hacer es mezclar óxidos. El óxido de cobre anda muy bien en las partes donde tengo un bajo relieve. Bajo relieve es esto, es el grafiadito este. Anda muy bien el óxido de cobre porque lo que hace es meterse en toda esa ranurita y copiármela, así resaltarla. Entonces yo puedo mezclar los dos óxidos, puedo hacer en una tapita también, un poquitito de cada óxido. Y hacer óxidos nuevos, mezclar, ¿sí? Ir como jugando con los óxidos. Entonces me van a dar otros colores. Puedo hacerlo golpeadito, si yo voy a hacer una... Y van cambiando, ¿vieron? Cambia bastante. Porque así también, de esta manera, yo lo que hago es que no me quede la pieza como tan pareja, y en partes va a tener un poquitito más oscuro, y en otras más claro, y así voy a ir dándole. Si quiero otro tipo de tono. Y si no, si quiero óxido solo, esto traten siempre de usar guantes, que está mal lo que estoy haciendo yo de ponerlo porque lo iba a usar con pincel, pero traten de usar guantes cuando trabajan con óxido, ¿sí? No es tampoco que se van a envenenar por hacerlo una vez, pero a la larga, si trabajan mucho con óxido y eso, empieza a entrar por la piel, el óxido. Y no es conveniente, tiene... Así que... Acuérdense que también el óxido es solamente a modo decorativo y no para piezas que tengan contacto con los alimentos, ¿sí? Ahí le voy dando otro tipo de decoración. Por ejemplo, que le voy a mostrar acá. Este es un reloj. Y tiene, no sé si alcanza a ver, tiene óxido de cobre y óxido de cobalto, da color azul, ¿sí? El cobre lo que hizo es en todas las ranuritas, porque eso tenía una arpillera, le pusimos como textura una arpillera. Entonces en esa ranurita de la arpillera se nota bastante el trabajito, ¿sí? Por eso cuando yo quiero que algo resalte, le pongo un poquitito de cobre. A la misma pátina, por ejemplo, en esta pátina de cobalto, le pusimos un poquitito de cobre y se fue también con pincel o con esponjita, y después en las partes donde tiene un poquito de brillo, porque tiene un poco de esmalte transparente. Y da otra tonalidad, ya no da una tonalidad de azul, sino más
entre azul y el verde, ¿sí? Porque te salta el cobre que cambia de color a verde. Bueno, ya teníamos más o menos el tema de las pátinas. Esto, si quieren, esta macetita, bueno, yo las voy a terminar después. Pueden hacerlo también cuando algo quieren hacer una pátina de otro color, por ejemplo, una hoja, pueden ponerle pigmento también, no solamente las pátinas son de óxido, ¿sí? Pueden ser pátinas de pigmento, como les había dicho la vez pasada, que para hacerla, que para hacer las pátinas de pigmento es lo mismo que esto, ¿sí? Ponen el pigmento, el color del pigmento, un poco de flux, ¿sí? Y agua. Lo que sí, los pigmentos no son tan fuertes como son los óxidos, entonces no le pongan tanta cantidad de agua, más bien que le vayan agregando de a poquito, ¿sí? Tampoco que quede tan espeso, pero los óxidos son muy invasivos, entonces necesitan por ahí mucha más cantidad de agua que la que necesita un pigmento. Puedo también ponerle un poco de pigmento y óxido, ¿sí? Y trabajarlo así. A ver, un segundito. Ahora lo que vamos a hacer es con esta pieza, vamos a pasarle un poquitito de... Esta tacita le voy a pasar un poquito de... Lo que sí, no me va a quedar nunca parejita, ¿sí? Si ustedes quieren que le quede, el óxido le quede parejo, no. Yo puedo también, donde tengo esmalte, pasarle un poquitito de óxido de cobre, porque se va a poner colorcito verde. Me va a hacer esa... El óxido se puede poner en la parte de abajo también, de la pieza, y no se me va a pegar. Acuérdense que lo único que no tiene que ir en la parte de donde tocan la placa es el esmalte. El esmalte al fundirse se adhiere. Entonces, si la parte de abajo de una taza, de lo que sea, tiene esmalte de color o transparente, se va a pegar en la placa, ¿sí? Y se va a romper. Así que siempre tienen que tener cuidado de eso, de que no tenga esmalte. Yo reviso todas las cosas, pero por ahí si alguien no las revisa, es muy probable que le van a romper la placa y la pieza. No diría quedar tan fuerte, porque si no se va a saturar y ya va a perder la delicadeza, va a quedar una cosa muy negra, no va a quedar lindo, ¿sí? Por eso es que el óxido tienen que irlo trabajando de a poquito, no tan intenso. Así quedaría. Si esto tuviera un relieve, me convendría pasarlo con esponjita, ¿sí? Y un toquecito más aguadito, cuando tiene algún relieve. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se escucha? Sí. Arriba vos ahí hiciste una pátina de óxido, ¿no? ¿Yo Sí. puedo esperar que se seque y ponerle esmalte transparente para llevar a hornear después? Sí, sí, sí. Lo que podés hacer, sí, podés hacerlo enseguida también, ¿sí? No es que necesitas que se seque. Yo, para que me quede por ahí en el caso de pátinas y los pigmentos, porque después, más adelante, les voy a dar la técnica de bajo cubierta, que se llama de decoración bajo cubierta.
lo que pueden hacer es poner CMC también, un poquito de CMC, que no sé si lo conocen, se usa mucho para la repostería. Eso se diluye en un poco de agua caliente y es como una gelatina. Tienen que también tener cuidado de no ponerle tanta cantidad porque si no le va a quedar una cosa gelatinosa. Es con un poquitito de CMC, en vez de ponerle la proporción que le pusimos de agua solamente, le pueden poner de CMC. Lo que hace el CMC preparado, ¿no? Es que se adhiera mejor a la pieza. Si yo a esto le paso el dedo, bueno, este no tanto, pero hay algunos, como el carbonato, por ejemplo, que se me va a quedar. Pero lo que va a hacer es adherirse bien, ¿sí? No voy a necesitar, porque por ahí cuando yo le paso el pincel en los pigmentos, puede pasar también de que yo le paso un poquito el dedo, y se me queda el pigmento en el dedo. Así que lo que puedo hacer es preparar esa pátina con un poquito de CMC para que se me adhiera bien a la pieza, y después cuando yo le paso el pincel, no lo levante, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, una flitera, puedo esmaltar con flitera y no tocaría, pero si yo le paso el pincel, es probable que por ahí, si yo le hice un dibujito, se me corra, ¿sí? O también la otra forma es hacerlo por inmersión, el esmaltado, y ahí no se me correría, pero bueno, ya cuando es bajo cubierta, lo mejor es hacerlo por baño o con flitera, que no va a tocar la pieza, ¿sí? Bueno, más adelante yo les voy a enseñar esta forma de decorar bajo cubierta, que es, a ver si tengo algo acá. No. Patri, Sí. te leo primero que nada una pregunta de Claudia Gómez, si esas Sí. cosas, los elementos esos, o sea, los esmaltes, esos se compran en Widufe. Sí. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Si se compran en Widufe todo lo que es los Sí, esmaltes. sí, todo lo que es esmalte, pigmentos y óxidos, todo en Widufe, o bueno, ahora les voy a dar el dato de esta otra persona que vende también, pero es de Otra Cipolletti, pregunta, ese es el Patricia. problema, no sé si vendrá acá en Neuquén. Pero bueno, eso Otra sería más preguntita. o menos. ¿Alguna otra preguntita? Si quieren que esmaltemos esta piecita. Sí, yo, Patricia, mira, yo tengo esto que lo compré, obviamente, no es que lo hice, que tiene tiene como un bajo relieve, que es lo que vos estás diciendo, que es una Sí, está escrito. mapuche, y bueno, es de Ajá. Villa Langostura. ¿Ves que es como el que vos estás haciendo, nada más que en verde? Esto es cobalto, óxido de cobalto, y esto es cobre. Vos sabés que no alcanzo a verlo porque se ve así medio borroso. El de arriba es verde, Patri. El de arriba es verde manzana. Ah, esmalte verde manzana, y ahora sí, tiene un trabajito de esgrafiado. Cuando tiene ese bajo relieve que yo les digo, es un esgrafiado, ¿sí? Que está hecho con un palito de brochet o con una escarbadiente o con una lapicerita muy finita. Se saca parte de la arcilla, y entonces cuando yo le pongo el óxido, se va a meter en la ranurita, así, ese es óxido de cobre. Ese óxido que tiene es óxido de cobre, porque quedó todo como amontonadito en esa parte, entonces lo que hace es peltrificar la parte esa zonita, que es como hacerla como si fuera carbón, ¿sí? Queda muy intenso. Por eso es que le decía que el cobre es el que mejor me va a hacer resaltar todo lo que yo tenga que tenga un bajo relieve, o que yo le ponga un sellito, le haga algo que quiera que resalte. Lo mejor es ponerle un poquitito de óxido de cobre. ¿Y el otro qué es? ¿El más clarito qué es? ¿Óxido de...? Y puede ser óxido de cobre, pero que esté un poquitito más lavadito, ¿sí? Que le hayan pasado y después lo hayan lavado un poquitito con una esponjita limpia.
la hayan sacado un poquitito, entonces da ese color un poquito más clarito. Bien. Sí, está hermoso. Profe, le aviso, faltan 5 minutos. Ya se nos va. Bueno, chicas, la próxima clase, por si alguien no ha hecho todavía la tacita, o yo les voy a dar para que hagan estos dos tipos de técnicas que trabajamos. Hagan un trabajo libre, si quieren hacer algo tipo esferita o como tacita. Algunas vieron cómo hacer la taza, otras no. Para las que no vieron cómo se hace una tacita, en la clase que viene yo voy a hacerles la taza, ¿sí? Vamos a volver a repetir esto. Ya bueno, vamos a salir un poco de lo mismo, ¿sí? De pátinas y de óxido. Cualquier cosa me preguntan en la clase, o bueno, por mensajito, y lo revisamos de vuelta. Pero bueno, lo que quiero que tengan en claro es que las pátinas y los esmaltes se ponen siempre cuando ya está bizcochada la pieza, ¿sí? Cuando ya está cocinada. Lo único que se puede decorar cuando la pieza está en crudo es con engobe. Así que bueno, a medida que ustedes vayan haciendo sus piezas, después van a ir cocinándolas, después van a poder esmaltar. Vamos a hacer nuevamente la taza, cómo hacer la tacita, y a esa taza, si quieren, no es necesario que le hagan todo con óxido, pueden trabajarlo un poco de engobe, y ver, fíjense en Pinterest, si por ahí no se les viene nada a la cabeza, hay muchísimos diseños de cosas que están muy buenas para hacer. La que tiene un poquitito de habilidad con la pintura, con el acrílico, trabajen el engobe como si fuera un acrílico, ¿sí? De darle sombritas. Acuérdense que yo les decía el engobe que tienen preparado, por ejemplo, un rosa. Por ejemplo, este era el engobe rosa. Yo le puse un poquitito en una tapita, un poquitito más de rojo, entonces, bueno, salió este color que no sé qué es, si es un rosa más oscuro o un rojo. Y así, les pueden dar sombritas al mismo color que van trabajando, con un poquitito más intenso del colorcito que tienen. Hay unos diseños hermosos que no necesitan saber dibujar bien, porque por ejemplo con un circulito, dos pegaditos y esplastearlo después, queda muy bien. La cuestión es animarse y ir haciendo de a poquito. No sé a quién le faltan los materiales todavía, pero bueno, tampoco con Por esto no ahí, los quiero apurar, si nada. a alguien le falta Lo mejor material, es que habría ustedes que ponerse de hagan acuerdo. cuando tienen ganas. ¿Sí, Mari? Que digo, si a alguien le falta material, viste que me parece que Widufe estaba vendiendo, pero la bolsa de 10 kilos. Cuando te venden 10 kilos o 5, si resulta caro para aquella persona, cualquier cosa que nos avise por el grupo, y de última podemos comprar un pancito de arcilla o algo y dividirlo, si quizá a alguien le resulta caro o no está pudiendo acceder a los materiales, como para asegurarnos que todos tengan arcilla para trabajar. ¿A alguien le falta material? Bueno, yo no escuché muy bien lo que dijiste, Marianela. Arcilla no, en mi caso me Pero falta bueno, lo cualquier demás. cosita, lo van viendo, me hablan, ¿sí? Mari estaba preguntando si cualquier cosa que alguien necesite materiales, que lo pase por el grupo, porque dice que en Widufe venden bolsas de a 5 kilos como mínimo. Ajá. Entonces, sí, por lo que entendí es como para ponerse de acuerdo, por si a alguien le faltan materiales. Bueno. Bien, una pregunta, Patricia. Yo, viste que vos me horneaste una bandejita que tenía engobe y un bajo relieve. ¿Yo le puedo poner el óxido sobre el engobe? ¿El óxido sobre el engobe? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, ¿El óxido sobre el engobe? Sí. Sí. Pero estarías tapando el trabajo que hiciste, que estaba muy bonito, no, si le pones óxido.
le tendrías había que un bajo poner relieve. óxido en la parte donde tenés relieve, y ahí sí, bueno, ponerle transparente si querés encima, como porque vos habías hecho un platito con una bandejita con un relieve, y para que también, como eso va a tener contacto con alimentos, por ahí tenés que impermeabilizarlo con un poco de transparente, ¿sí? No sé si se escuchó, porque se escucha tan mal. Por Pero WhatsApp bueno, seguimos. cualquier cosita me hacen así puntual con el tema Bien. de los óxidos o de los esmaltes. Pero primero acuérdense que tienen que estar biscotados. Hay una pregunta ahí. Bueno, los trabajitos que vayan haciendo, que por ahí quieran ya cocinarlos, me avisan, o ir preparando los engobes. Si todavía tienen dudas, chicas, me avisan y vamos haciendo. Pero bueno, ya ir armando alguna otra cosita. Si quieren hacer, por ejemplo, una tacita con formita de animal y trabajar engobe y trabajar un poquitito desgrafiado o de bajo relieve para ponerle también un poco de óxido, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Ya con lo que ustedes están viendo hasta ahora, ya es como que pueden hacer cualquier cosa, porque hicieron la esfera, que era lo más difícil, que fue lo primero, así que ahora pueden ir haciendo un montón de cosas. Después, Vero, te vamos a pasar el video, no sé quién lo tiene, porque yo lo voy borrando, porque no tengo lugar en el teléfono, de cómo hacer la esfera, y ahí, bueno, ya pueden ir haciendo lo que quieran, ¿sí? Pueden hacer macetitas, pueden hacer tazas, pero bueno, y trabajar estas distintas técnicas de decoración, como es el engobe y como es la pátina. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Patri, ya son 15 y 2 minutos. Sí. Así que faltaría, porque falta que ingrese el siguiente curso. Y por ahí, Bueno. chicas, si no es mucha molestia, si quieren seguir consultando por el grupo, así puede entrar la compañera tallerista. Bueno, espero que les haya gustado. Medio repetitivo, pero bueno, para ir refrescando un poco lo que vamos viendo. Así que Gracias, Patri, estuvo bárbaro. cualquier cosita nos estamos hablando, ¿sí? Me avisan. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao, la que anden próxima. bien. Hasta luego, Que chicas. tengan un buen No, fin de semana y a cuidarse semana. mucho. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias.